Bien, chicos, vamos a iniciar. Bien, el objetivo general será inculcar al estudiante una actitud positiva hacia los conocimientos de los aspectos médicos relacionados con el proceso legal. El objetivo de esta clase es conocer los conceptos básicos, antecedentes, incluyendo evolución de las actuaciones periciales y también el marco legal de la participación de los peritos y médicos forenses dentro de los procesos judiciales. Vamos a iniciar con una introducción, con la historia y las ramas. En los talleres ustedes van a complementar esta clase. Y ahorita que terminamos, que ya estemos todos, entonces discutimos la guía de clase con las asignaciones. La medicina forense, mejor conocida en nuestro país como medicina legal y forense, no es más que aquella especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. Son todos aquellos conocimientos médicos que utilizamos para resolver cuestiones jurídicas, es decir, de la medicina forense o del derecho, temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Si pensamos que medicina forense quiere decir solamente derecho, estamos equivocados. La medicina forense proviene del latín forensis, que significaba foro. ¿Por qué? Porque durante el Imperio Romano, que es donde surgen la mayoría de las ciencias, si es que ya no estaban presentes, se realizaban los juicios en este espacio grande que hay aquí, en medio de los capitolios, en medio de las boticas, en medio de las casas y demás cosas. Entonces, por eso se llama medicina forense, porque está relacionada a eso. Otros autores, otros estudiosos de la medicina legal, de la criminalística y de la medicina forense, como Eduardo Vargas Alvarado de Costa Rica, dicen que la medicina forense es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de justicia. Según Delfín Villalain Blanco en España, no es más que una especialidad médica y una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas relacionados a la biología, es decir, al ser humano o al cuerpo, y que los plantea en el derecho. Además, tratando de ayudar o esclarecer problemas jurídicos, deontológicos relacionados propios de la medicina, prevención, diagnóstico, tratamiento de intoxicaciones clínicas, laborales o ambientales, y que también colabora con el derecho para la realización de leyes nuevas. Villalain divide la medicina forense en dos. En la medicina forense o pericial y en la medicina legal profesional. O sea, divide el campo en dos. Más que nada en aquella que se dedica a realizar experticias o exámenes físicos y aquella que se dedica específicamente al derecho. Según el maestro Neri Rojas, es la ciencia que une la medicina con el derecho y que aplica recíprocamente los conocimientos específicos de la medicina al derecho y del derecho a la medicina. En la parte histórica de la medicina forense, recordemos entonces que ha recibido múltiples nombres a través de la historia. Empezó como una jurisprudencia médica en la antigua Roma y Grecia. Después pasó a ser llamada medicina legal judicial, luego recibió el nombre de medicina forense, luego de medicina judiciaria y actualmente pues se le conoce como medicina forense. Déjenme darle acceso a algunos compañeros.
Hello, ¿qué pasó? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. ¿Hasta cuándo esta lucha, Dios mío? ¿Y qué pasó? Ah, pues se cayó la señal de Tibu. Más móvil. Hola, Jan. Escucha la plena, Jan. ¿Y no está aquí? No. Cuidado pues, muchacho. Cuidado. No sabe. En el Cuidado que miedo, nos mijo. dejan a todo el mundo aquí. Es en el miedo, que no estamos haciendo nada mal. Estoy Se conectó aguantando. otro No quiero teléfono. pagar. Cuidado se conectó desde otro teléfono y entonces, mire No que creo, te... Ay, Coqui. no creo. Se fue a un chiriquís. Yo creo que vamos a tener que dejar esto. Sí, porque salió y no nos ha dicho nada, o sea, ni nos responde en WhatsApp tampoco. Yo creo que ahí chateó, creo, no sé. Él no me ha dicho a mí de... Veo una pregunta. Ajá, dígame. Buenas tardes. Ok, vamos de nuevo con el origen en Grecia.
¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, profe, ahora sí se escucha y se ve. Ok. Voy de nuevo con Grecia, ya me había inspirado. Ya iba casi terminando. Bien, las 12 tablas, ¿la escucharon? Repite, profesora, que no lo escuchamos bien. Hola. No, Disculpe, profe, creo que esa parte no. O sea, no se escuchó bien. ¿Puede justo repetir lo que había dijo? cambiado a la PPT que tiene ahorita y de pronto se quitó y se fue, se salió. Ok, entonces sí Yo, escucharon la parte de Egipto. bueno, yo acabo de entrar ahí porque la clase decía que entrábamos a las 3:30, pero creo que empezaron antes. Ok, chicos, ¿se escuchó la parte histórica de Egipto? No sé si puede repetirla aquí, donde estamos ahorita. Creo que ahí quedamos. Ok, O sea, si puede vamos repetirla. de nuevo con la historia, desde el inicio, por si acaso. Universalmente se habla de tres partes en la evolución de la medicina forense. Una que se dividía en estado religioso, metafísico y positivo. Entonces, universalmente la historia inicia en Egipto en el 3000 a.C. y se considera a Imhotep el primer médico o primer perito médico forense. Él era médico, trabajaba bajo las órdenes del rey Sócer, era arquitecto y en esa época la medicina estaba socializada, es decir, el Estado le pagaba a los médicos para atender enfermos. Se describe que ya existían en esa época especialidades y se castigaban los errores profesionales. Pasamos a Babilonia con el Código Hammurabi en el 1700 a.C., donde los honorarios médicos iban variando de acuerdo a si atendía a un hombre libre o atendía a un esclavo. Había descrito también en este código la responsabilidad profesional, cómo funcionaban las leyes, cómo funcionaban las penas, y es como la primera ley o el escrito más temprano relacionado con la medicina y la ley. En Roma, Galeno, en el siglo II después de Cristo, estableció la docimacia, que no era más que agarrar el órgano de un fallecido, estudiarlo, someterlo a pruebas y determinar o tratar de determinar si estaba funcionando o no cuando la persona falleció. Tenemos la ley de las 12 tablas hacia el 461 a.C., es el cuerpo de leyes más importantes de la era precristiana y estuvo vigente por aproximadamente 9 siglos. ¿Qué había escrito en estas leyes? Las normas relativas a las responsabilidades de los enfermos mentales y la duración del embarazo, que de hecho todavía en la actualidad se mantiene como que un embarazo puede durar 9 lunas. En el Código Justiniano, hacia el 534 después de Cristo, se regulaba la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia, se aplicaban penas por malpraxis y se estableció o se describió el papel del experto médico dentro de la administración de justicia. En la India, entonces, lo más importante referente a la medicina legal y forense es que se describían y se examinaban las lesiones y de acuerdo a lo que el médico dictaminaba, asimismo se aplicaban castigos a los que las provocaban. En China, en el 650 después de Cristo, se empezaron a identificar los pulpejos dactilares que estaban en las pinturas rupestres de porcelana. En el siglo XIII, Xi Yuanlu escribió un documento médico legal en el que se refería a la clasificación de las lesiones de acuerdo a la herramienta causal y la gravedad de la misma.
A la Edad Media tuvimos una época de oscurantismo en el cual pues la mayoría de las profesiones se perdieron avances, se detuvieron completamente. Y para la medicina forense fue lo mismo, puesto que se prohibieron las autopsias. Para Francia, en 1374, en la Universidad de Montpellier, se reinicia la práctica de necropsias por mandato del rey Felipe el Hermoso en París. Esto da nacimiento en Francia entonces a la medicina forense. En el Constitutio Carolina se hace obligatorio el peritaje médico legal, eso fue por allá por el 1532, y se hablaba también sobre las dietas de Regensburg. En el siglo XVI comienzan a aparecer trabajos sobre la aplicación del conocimiento médico a la solución de problemas legales. En 1575, Ambrosio Paré dedicó varios volúmenes de sus guías metodológicas para describir cómo se hacían informes médicos legales y cuáles eran las enfermedades que las personas eran capaces de simular. Hacia 1602, Fortunato Fedel publicó una obra de 4 libros en donde se le considera por esta obra pues, el precursor de la medicina legal. Paolo Saccio, para 1621-1635, fue el médico personal del Papa y escribió una obra llamada Cuestiones médico-legales, que era muy buena sobre los avances de la época en la medicina legal y forense. El problema fue que incluyó un capítulo específico para hablar sobre la medicina forense de los milagros. Proseguimos entonces para el siglo XVIII, donde tuvimos el desarrollo de varias cátedras profesionales a nivel universitario, entre ellas la Cátedra de Medicina Forense. En la Universidad de Leipzig, las lecciones eran impartidas por profesores específicos para esa cátedra y se escribieron libros como La Medicina Oficial o Medicina del Estado. La cátedra se consideraba independiente, pero se enseñaba conjuntamente con la asignatura de medicina preventiva. En 1804 fue establecida la primera cátedra independiente en la Universidad de Viena, o sea, ya no la enseñaban junto con preventiva. Y se escribieron libros sobre farmacología donde se trataban temas forenses y de toxicología. En el siglo XIX, César Lombroso fue el fundador de la antropología criminal y tenía la idea de que los delitos eran resultado de tendencias innatas, o sea, uno nacía con esa tendencia de cometer delitos. También lo asociaba a cuestiones de orden genético, o sea, que era heredable, y algunos rasgos físicos, por ejemplo, la forma de los huesos del cráneo también se asociaba con los delincuentes. Alexandre Lacrazán fue el pionero del desarrollo de las ciencias forenses, fundador principal de la jurisprudencia médica y la antropología criminal, quien desarrolló técnicas para analizar los patrones de manchas de sangre y tenía una doctrina personal que decía que el medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad. Podemos irnos entonces a otros países. Ya estuvimos en Europa, nos podemos ir a otros países como América Latina, por ejemplo. En México, en 1833, Agustín de Arellano fue nombrado primer catedrático de la clase de medicina legal en la Escuela de Medicina de la Pontífica y Real Universidad de México. En el 34, la cátedra fue suspendida, o sea, la sacaron del plan de estudios, o sea, solo duró un año. Y para el 39, 1839, volvió a figurar como cátedra universitaria a cargo de Casimiro Licena. Seguimos en México con Luis Hidalgo y Carpio, quienes son considerados padres de la medicina legal mexicana para 1871. Y participaron como asesores médicos legales al promulgarse el Código Penal de Juárez. Fueron quienes practicaron la autopsia a Manuel Acuña en la época regia.
En 1877, Gustavo Ruiz Sandoval escribió el primer compendio de medicina legal mexicana. En el siglo XIX no se demuestra que, o no se encontraron archivos que demostraran que se hacían necropsias en ciertos lugares de México. En 1823, Raúl López y Lucas Alamán decretaron el Reglamento Provincial para la Milicia Cívica. En el siglo XX, el doctor Enrique Camarena fue el fundador del Departamento de Medicina Legal junto a otros colaboradores. Nos podemos ir a otros países como Costa Rica y demás, pero vamos a irnos directamente a Panamá. Entonces ustedes en su taller van a ir desarrollando los otros países de América Latina que nos faltan. Chile, Argentina, Perú, Costa Rica y bueno, Panamá. En Panamá nació más que nada para allá, para 1973, el Instituto de Medicina Legal. En ese entonces se llamaba Medicatura Forense y dependía directamente del Ministerio de Gobierno y Justicia. Cuando el 8 de mayo de 1973 sale la ley número 34 que lo cambiaba al Ministerio Público como auxiliar. La ley 29 del 25 de octubre de 1984, donde se adopta el Código Judicial de Panamá, entonces se crea el Instituto de Medicina Legal, así, solito, adscrito a la Procuraduría General de la Nación. En el 2006 se aprueba la Ley 50 del 13 de diciembre, donde se reorganiza el instituto. Y aunque en aquel momento solo tenían servicios periciales de medicina forense y algunos laboratorios, volvió a ser parte del Ministerio Público para poder brindar asesoría científica y técnica a la Administración de Justicia. Allí se describían científica y médico-científicamente los hallazgos y las evidencias médico-legales. Aquí fue donde por primera vez se dispuso mediante ley los cargos directivos que debían ser ocupados mediante concurso. Para el año siguiente sale la Ley 69 del 27 de diciembre de 2007, donde se le transfiere al Instituto de Medicina Legal todos los departamentos periciales de la PTJ, antigua Policía Técnica Judicial, entre ellos el Departamento de Criminalística, el Departamento de Servicios Periciales y todos los laboratorios forenses que le pertenecían en ese momento a la PTJ. En cuanto a las ramas de la medicina forense, pues recordemos que las ciencias forenses son mixtas. Cualquier ciencia, cualquier profesión que en algún momento brinde ayuda a la administración de justicia ya se considera una rama de las ciencias forenses. Entonces podemos encontrar deontología médica, ética médica, patología forense, criminología, medicina legal social, odontología forense, antropología forense, entomología forense. Algunas son parte de la medicina, otras son parte de la criminalística y la criminología como tal. También tenemos la tanatología, la traumatología forense, la criminalística, la obstetricia y la ginecosexología forense, la psiquiatría y la psicología forense, la toxicología y la asfixiología forense. A veces, de repente, algunas de estas ciencias ustedes no las han escuchado nunca y es porque existen para otras cosas y de repente en algún momento las necesitamos en la administración de justicia y ya desde entonces se les pone el apellido de casado forense. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la rama de la medicina como tal médicos obstetras o médicos ginecobstetras, pero el perito médico forense no es un obstetra como tal. Él tiene conocimientos generales de la mujer, los órganos genitales y del embarazo, pero no es un conocimiento en el aspecto forense o legal. Entonces, en ese momento que el perito, el juez o el mismo médico forense requirieron apoyo especializado, allí entonces surgió la obstetricia forense y la ginecosexología forense. Es uno de los tantos ejemplos. Bien, chicos, ¿tienen preguntas de la clase? ¿Cuándo se añadieron las últimas dos ramas de las que habló?
No, es Nueva. que no hay una época como tal, es un ejemplo que les estoy dando, Ok. de que pues eran ciencias normales de la medicina y en un momento dado pues la administración de justicia las necesitó. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pues la verdad que no mucho, porque todo lo que nos dijo fue bastante interesante en base a cómo fue la historia y ramificación de la historia de la medicina forense. Que la verdad, yo pensaba que la Edad Media, no, yo pensaba que si la Edad Media más que todo sería, en vez de parado, sería retrasado, o sea, que muchos indicios de lo que era avanzado, pues, fueron quemados porque, usted sabe, como te dijo, en esa época se veía como algo ocultista. Recuerden que la Edad Media fue una época en la que predominaron las enfermedades y esa fue una de las tantas razones por las que se detuvieron las necropsias a nivel mundial. Además que pues se daban otro tipo de situaciones. Algunas de las series que están saliendo ahorita sobre la realeza en aquellos tiempos no son del todo falsas. La mayoría de las cosas en la televisión vienen de una historia real, solo que uno las adapta y las pone un poquito más llamativas para ganar audiencia, pero vienen de una fuente original. Entonces, las muertes por enfermedades, las violaciones, el incesto, la poligamia, muchas de esas costumbres antiguas. Entonces, eso fue una época oscura. Por eso después de la Edad Media viene el Renacimiento. Eso ya es historia, y ustedes dan historia. Pero bueno, el Renacimiento se llama así porque es que fue como un nuevo despertar, un nuevo renacer para casi todas las ciencias. Y para el arte. Bueno, el arte es una ciencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, supongo que a cómo te va a llegar la actividad a la plataforma o cómo va a ser el asunto para pasar la tarea, algo así, referente al tema.